Hoy vamos a continuar con nuestra serie apologética en la que hacemos preguntas, ¿verdad?, a Dios. Preguntas que muchas veces pensamos y que a veces no tenemos la respuesta o no las preguntamos en alto. Si tiene su Biblia, acompáñeme a Romanos capítulo 2. Estaremos en Romanos capítulo 2. Y hoy vamos a estar respondiendo una pregunta en particular. Y la pregunta que vamos a tratar de responder hoy es: ¿por qué Dios, si eres tan amoroso, envías gente al infierno? ¿Alguna vez te han dicho que te vayas al infierno? Si te lo han dicho es porque probablemente has molestado a alguien. Es una frase muy común en el inglés. Cuando tú estás hablando con alguien y la persona se molesta, por lo general te responde y te dice que te vayas al infierno. Pero cuando la persona dice esa frase, en realidad no se está refiriendo al infierno. Se ha convertido más que todo en una frase que decimos cuando estamos enojados. Porque la realidad es que vivimos en una cultura en la que todo el mundo habla del cielo. La mayoría de la gente, de hecho, cree que el cielo es real. La gran mayoría cree que irá al cielo. Las personas que supuestamente han muerto y han regresado dicen que tuvieron una experiencia en el cielo. Y si tú les preguntas la razón por la que ellos piensan que irán al cielo, ellos inmediatamente te van a responder: porque yo soy una buena persona. Yo soy bueno. Entonces, casi nadie tiene problemas con la idea del cielo. Todo el mundo está bien con la idea del cielo. El problema surge cuando tú le hablas del infierno. Allí es cuando surge el problema. Cuando tú intentas compartir el evangelio con ellos y quieres explicarles que nadie va a entrar al cielo por ser bueno, ahí entonces sí se enfadan y te dicen: bueno, ¿sabes qué? No me importa, vete al infierno. Una de las doctrinas cristianas más ofensivas es la del infierno. De hecho, la creencia en el infierno en Estados Unidos ha disminuido drásticamente en los últimos 20 años. Algunos dicen: ¿cómo puede alguien tomarse en serio el cristianismo si enseña que existe un lugar llamado infierno donde Dios envía eternamente a las personas que lo rechazan? Muchos argumentan, si el infierno es real, entonces eso haría que Dios sea una especie de Dios sádico, cruel, malvado, vengativo. Un Dios que se deleita en torturar a la gente porque no creen en Él. Es más, hay creyentes que afirman que el tormento eterno convierte a Dios en un monstruo sanguinario. La cultura, por otro lado, piensa que el infierno es demasiado negativo. Entonces no es algo que va acorde con la corriente de la cultura. Y además las iglesias cada día sienten más y más la necesidad de ser atractivas. Por lo tanto, muchos dicen que el infierno está pasado de moda. La respuesta de algunos cristianos, de hecho, es proponer otras alternativas, como por ejemplo el universalismo. Dicen: todos van al cielo. Otros proponen el condicionalismo. Es decir, creen que los que han creído van al cielo, pero que todos los demás son aniquilados, dejan de existir. Sin embargo, la Escritura es clara en que no hay alternativa. No podemos borrar el infierno de la Biblia, pero podemos tratar de entenderlo. Esto no es algo en que un predicador se deleite en predicar. De hecho, Spurgeon decía: esto es un tema tan fuerte y es una carga tan pesada que preferiría sentarme a llorar que dirigirme a ustedes. Lo que vamos a ver hoy es que la Biblia nos enseña sobre la realidad del infierno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en los libros de Romanos y Apocalipsis podemos ver que tanto Pablo como Juan creían en el infierno. Y nos enseñan que el infierno es razonable, es horrible, pero es evitable gracias a la gracia de Dios. Vamos a ver el primer punto. El infierno es razonable porque Dios es quien es y Dios es santo. Partimos del versículo 1. Pablo comienza diciendo: por lo cual. Cuando vemos estas palabras, por lo cual, quiere decir que nos está dando un resultado, ¿sí? Pablo ya ha demostrado la pecaminosidad del hombre y ahora está presentando su caso contra el moralista religioso. Nosotros estamos partiendo del capítulo 2, pero si te retrasas un poco y vas al capítulo 1, vas a ver que allí Pablo describe
claramente la situación del ser humano. Entonces Pablo dice, todos los que creen que están exentos de juicio porque son buenos, están en un trágico error, en un grave error. Es más, allí en Romanos 1, versículos 18 al 32, Pablo prácticamente presenta la acusación de Dios contra la humanidad. De hecho, algunos versículos nos dicen que Dios los entregó a sus pasiones degradantes. ¿Por qué? Porque las mujeres cambiaron su función natural y comenzaron a estar con otras mujeres en contra de la naturaleza. Porque los hombres también se encendieron en lujurias y estuvieron unos con otros. Porque el humano está lleno de injusticia, de maldad, de avaricia, de envidia, de engaño, de homicidio, sin entendimiento, sin amor. Después de presentar este caso, Pablo nos está diciendo, todas las personas necesitan el evangelio porque son pecadoras por naturaleza. Nacimos así, pero también somos pecadores por elección. Decidimos hacerlo, decidimos ser pecadores. Y por lo tanto, estamos bajo la ira de Dios. Y vemos que el pecado tiene serias consecuencias. Hoy en día se tiende mucho a jugar con el pecado y se tiende a tomar el pecado a la ligera. Pero el pecado tiene graves consecuencias. Y el resultado de nuestra rebelión es la justa ira de Dios sobre nosotros. Por eso Pablo dice, continúa, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Por qué Pablo diría esto? Porque Pablo nos acaba de decir prácticamente que todos, tú y yo, estamos sumergidos en la idolatría, en la confusión sexual, en el caos social. Y había personas que objetaban y decían, no, pero Pablo, yo no soy tan malo comparado con ellos. Así que yo soy bueno, ¿verdad? Y así somos todos nosotros. Nos encanta tener moralidad y rectitud selectiva. Buscamos los peores ejemplos que hay. Por ejemplo, diríamos, bueno, yo comparado con Hitler soy bastante bueno, ¿no? Pero Pablo dice, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Nosotros queremos señalar con el dedo los problemas y los pecados de los demás, pero no vemos que somos tan culpables y que estamos tan mal ante Dios como todos los demás. El hombre caído puede ver defectos en otros mucho más fácilmente que en sí mismo. Es más, las cosas que nos parecen horribles en la vida de otras personas parecen bastante aceptables en nuestras vidas. Pero la palabra nos dice que Dios ve y sabe todo sobre nosotros. Y Pablo nos dice, por nuestra rebeldía nacemos bajo la ira de Dios. Entonces, cuando adoptamos esta actitud en la que pensamos que somos buenos, moralmente buenos, Pablo nos dice en el versículo 5 que lo que hacemos es acumular ira para nosotros mismos en el día de la ira. Ahora, ¿qué es la ira? Sería una pregunta que tenemos que hacernos. Cuando la palabra habla de la ira, es una ira justa y santa de Dios hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la injusticia. No es como nuestra ira humana, que es impulsiva y vengativa. No, la ira de Dios es mesurada, tiene un propósito y está arraigada en la justicia. Y es una respuesta necesaria de un Dios infinitamente santo. ¿Y qué es el día de la ira al cual se refiere Pablo? Allí es donde nos trasladamos a Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Allí vemos que al final de la historia hay un gran trono blanco en el cielo donde Dios juzgará. El color blanco, de hecho, simboliza la pureza y la santidad. Y Apocalipsis nos dice que en ese trono está sentado nada más y nada menos que Jesús. Y nos dice que de la presencia de Él huyeron la tierra y el cielo. Su grandeza, belleza, pureza, santidad, su poder y justicia son tan grandes que el cielo y la tierra antiguos se desvanecen en destrucción ante su presencia. Y también nos dice Apocalipsis que no se halló allí lugar para ellos.
¿A qué ellos se refiere? Nos dice que Dios no tiene lugar para los pecadores que lo rechazaron en el cielo. Pero entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cómo puede Dios ser un Dios de ira y un Dios de amor? La ira y el juicio parecen cosas del Antiguo Testamento. De hecho, tú conversas con alguien hoy y te dice, no, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Jesús, en cambio, habla de bondad, habla de amor, habla de gracia. Entonces su argumento dice, no, el infierno es solo algo inventado para asustar y oprimir a la gente. Un Dios de amor jamás permitiría que un lugar así existiera. El infierno en realidad es una táctica de marketing para intimidar a la gente. Pero deberían saber que el Nuevo Testamento habla más del infierno que el Antiguo Testamento. ¿No es irónico eso? Es más, Jesús habló más sobre el infierno que el cielo. De hecho, el teólogo J.I. Packer dijo una vez, todo el lenguaje que infunde terror en nuestros corazones, el llanto y crujir de dientes, las tinieblas, los gusanos, el fuego, el gehenna, el gran abismo, todo proviene directamente de las enseñanzas de Jesús. Wow. Así que cuando la gente pregunta, ¿cómo puede un Dios amoroso enviar a la gente al infierno? Está haciendo la pregunta incorrecta. Es una pregunta incorrecta que conduce a una respuesta incorrecta. Porque es una incorrecta interpretación de quién es Dios. Cuando nosotros juzgamos a Dios como si Él fuera un ser humano, entonces lo estamos degradando y lo estamos menospreciando. Nosotros no deberíamos juzgar a Dios según nuestras preferencias o según la cultura popular. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor y de santidad. Y la realidad es la siguiente: la realidad del infierno no disminuye el amor de Dios. Pero así como Dios es amoroso, Él también es santo, es recto y es justo. Es más, el atributo más citado en las Escrituras no es el amor, sino la santidad de Dios. De hecho, Isaías se refiere a Él en Isaías 6 como santo, santo, santo. El amor de Dios es un amor santo. Si menosprecias la santidad de Dios, entonces estás menospreciando el amor de Dios. El amor de Dios no es un amor a pesar de nuestro pecado, que nos deja en nuestro pecado, sino es un amor que trata efectivamente con nuestro pecado. Es un amor que nos transforma. El amor de Dios es un amor puro. Así que el infierno es real porque Dios es santo. Por eso es real. Y si Dios no fuera santo, entonces no habría infierno. Pero también si no hubiese infierno, tampoco habría cielo. Lo que hace que el cielo sea cielo es que allí no hay pecado, no hay quebrantamiento, no hay injusticia, no hay odio, no hay mal. Así que la pregunta no es, ¿cómo puede un Dios amoroso enviar a alguien al infierno? Más bien deberíamos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo puede un Dios santo permitir que alguien entre al cielo? Esa es la pregunta. El segundo punto que vamos a ver es que el infierno es horrible. Es horrible debido a la gravedad de nuestro pecado. Y eso quiere decir que nuestro pecado es feo. Versículo 5 nuevamente nos dice Pablo: por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti. Entonces, ¿la gente mala va al infierno? Sí. ¿La gente buena va al infierno? Sí. No se trata de si eres bueno o malo, sino de que si te arrepientes y te humillas ante Dios. Así que personas que nos parecen muy malas van al infierno, pero también personas que nos parecen muy buenas terminan allí también. La esencia del pecado es rechazar la divinidad de Dios y desear reemplazarlo por alguien más o por otra cosa. Así que si tú y yo vivimos en rebeldía contra la divinidad de Dios, incluso las cosas buenas que hagamos no son buenas. Es más, ponte a pensar en lo enojada que se pone mucha gente
cuando hay una decisión judicial que va en contra de lo que ellos piensan y sienten que esa persona simplemente se salió con la suya. La gente se indigna, reclaman justicia. Bueno, al final Dios corregirá todos los males y restaurará la justicia. Eso es el infierno. De hecho, Tim Keller lo dijo una vez así: la doctrina del infierno es fácilmente aceptada por aquellos cuya vida diaria está marcada por el dolor, la injusticia y la maldad. Aquellos que viven en países de gran opresión no tienen ningún problema en creer en el infierno, porque eso les da esperanza de que un día habrá justicia para los que son malvados. Entonces, si eliminas el infierno, estás eliminando los mismos recursos que muestran la justicia suprema y definitiva de Dios. Cuando una persona sufre abuso, necesita saber que existe un Dios de tal santidad y belleza que su reino no puede tolerar ningún mal. Así que las puertas del infierno están cerradas por dentro. Todos los que van al infierno van porque en última instancia eligen ir allí. El infierno es simplemente la acumulación de decirle a Dios que salga de mi vida y que me deje en paz. Entonces, Dios te concede tu deseo y dice: muy bien, de acuerdo, que se haga tu voluntad. Así que solo hay dos maneras de vivir: o vivimos con Dios y para Él, o vivimos sin Dios y contra Él. Y si tú dices: no quiero la autoridad de Dios sobre mi vida, quiero vivir para mí mismo, quiero ser el dueño de mi destino, entonces te espera el infierno. C.S. Lewis dijo: a la larga, la respuesta a todos los que se oponen a la doctrina del infierno es en sí misma una pregunta. ¿Qué le estás pidiendo a Dios que haga? Es la pregunta para ti hoy. ¿Qué le estás pidiendo a Dios que haga? ¿Que te deje en paz? Me temo que eso es lo que hacen. Al final, solo hay dos tipos de personas: las que le dicen a Dios: hágase tu voluntad, y aquellas a quienes Dios les dice al final: hágase tu voluntad. Juan 3:18 nos dice que el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que los caminos de Dios, como decimos muchas veces, son perfectos. Todos decimos siempre: los caminos de Dios son perfectos. Bueno, y también lo es su juicio. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que podemos corregir a Dios? ¿Cómo podemos encontrar culpa en Él? Dios es mucho más misericordioso y bondadoso que nosotros. Y si alguien va al infierno, es porque definitivamente se lo merece. Pero la buena noticia es que el infierno es evitable. Y ese es nuestro tercer punto. El infierno es evitable gracias a la gracia de Dios. Y esa es la belleza de Jesús. Versículo 4, nos dice Pablo: ¿tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Es decir, si nosotros somos pecadores y Dios es santo, ¿por qué no nos envía al infierno inmediatamente cuando nacemos? ¿Por qué nos permite vivir? Bueno, la razón es porque su bondad tiene como propósito guiarnos hacia Él. Dios es bueno con nosotros y nos da las bendiciones de la vida para que tú y yo nos volvamos a Él. Dios no es un tirano cruel, sino que desea tener una relación estrecha con nosotros. Por eso en el versículo 7 nos dice: a los que son constantes en hacer el bien, en buscar de Dios la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruida, a esos Dios les dará la vida eterna. Es decir, los que se vuelven a Jesús por la fe y el arrepentimiento tendrán la vida eterna. Porque Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo.
para que todo aquel que cree en Él sea salvo y no se pierda. Pero ¿cómo puede Dios entonces perdonar a los pecadores y seguir siendo justo y santo? Todo pecado debe ser castigado. Eso ya lo hemos establecido. Es más, la Biblia es bien explícita y dice, la paga del pecado es la muerte. Pero gracias a Jesús, quien vino a vivir una vida perfecta por nosotros y cargó con el castigo que merecíamos por nuestro pecado en la cruz, nosotros tenemos esperanza. Jesús soportó el infierno en la cruz para que nosotros no tengamos que ir al infierno cuando muramos. Él soportó la ira de Dios por ti y por mí. Así que la realidad del infierno nos muestra la magnitud del amor de Dios para salvarnos de ese lugar. Lo que la Biblia nos enseña sobre la realidad del infierno es importante, porque es la única manera de saber cuánto nos amó Jesús realmente y cuánto hizo Él por nosotros. El infierno no nos dice que Dios odia al hombre, sino que más bien nos ama de verdad. En la cruz, el castigo de Jesús es indescriptible. Fue golpeado, fue torturado, hasta quedar irreconocible. Jesús habló más del infierno que del cielo porque Él quería que viéramos lo que Él iba a soportar en la cruz por ti y por mí. Así que nunca sabremos cuánto costó ver nuestro pecado allí en la cruz. Y el infierno nos muestra lo horrible que fue realmente esa cruz. John Piper dijo, sería indescriptiblemente magnífico que 3 horas en la cruz pudieran librar a una persona del tormento. Si fuese solo una persona, seguiría siendo magnífico. Pero sería un sufrimiento indescriptible si una persona se salvara, si solo fuese una persona la que se salvara. Pero Jesús no solo salvó a una persona, sino a millones y millones de personas cuya deuda con Dios se acumula infinitamente hasta el cielo. Lo que sucedió en el Calvario supera toda imaginación en su belleza, misericordia y amor. Así que, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Porque Jesús murió en la cruz para recibir el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Para que así tú y yo recibamos la recompensa de su obediencia, el cielo, que en realidad no merecemos. El cielo no es una recompensa por ser buenos, sino más bien un regalo que recibimos y que no merecemos. Para finalizar, hay 3 cosas que debemos aprender sobre esta realidad del infierno. Número 1, el infierno es real. Y hay miles de personas en nuestro mundo que van allí todos los días. Número 2, el infierno nos dice que no podemos darnos el lujo de andar jugando con el pecado. Número 3, el infierno nos dice que si rechazas a Jesús y eliges el pecado y a ti mismo, entonces estás eligiendo el infierno en lugar de Jesús. Pero algunos podrían objetar y decir, pero aún así eso no tiene sentido, aún así eso no es justo. ¿Cómo puede un Dios amoroso no amar a todos y llevarlos al cielo de todos modos? Pero la palabra nos dice que Dios es amoroso. Él ha demostrado rotundamente su amor por nosotros. Él nos ha advertido sobre el infierno y nos ha dado una salida. Y para que entiendas mejor esto, déjame simplemente explicarlo con una historia. El 11 de septiembre, el día en que los aviones chocaron contra las Torres Gemelas, había un hombre de 23 años en el piso 104 del World Trade Center. Este hombre había trabajado en un cuerpo de voluntarios bomberos hace muchísimos años, pero más tarde se dedicó al mundo de las finanzas. Por eso trabajaba allí en las torres. Gracias a su experiencia como bombero,
cuando escuchó el impacto de los aviones y cuando empezó a salir humo, él inmediatamente encontró la ruta de escape. Así que comenzó a decirle a la gente: ven, sígueme, esta es la salida. Y él guiaba a la gente hasta las escaleras, los bajaba un poco y luego volvía a subir para buscar a más gente. Él siguió haciendo eso múltiples veces. De hecho, salvó a 18 personas. Pero eventualmente el edificio se derrumbó. Y salvar a la gente le costó su vida. Probablemente hubo gente allí que pensó: ¿quién es este tipo? ¿Quién se cree él que es? ¿Quién es él para decirme a mí que lo siga? Algunos probablemente no lo siguieron y no sobrevivieron. Ahora, ¿dirías que este hombre que dio su vida para salvar a otros no amó a quienes murieron porque se negaron a escucharlo y a seguirlo? No. Él murió para mostrarles la salida y ellos no lo escucharon. Hoy has sido advertido y se te ha dado una manera de escapar. Y es Cristo. ¿Te volverás a Jesús hoy? ¿O seguirás endureciendo tu corazón hacia Dios? Y la invitación es esta. Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa, los creyentes dicen: ven. Que todos los que oigan esto digan: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. ¿Eres ese tú hoy? Si es así, hoy puedes venir y entregar tu vida a Cristo. Vamos a ponernos en pie para cerrar en oración. Allí donde tú te encuentras, en este momento, solo baja tu cabeza, cierra tus ojos. No te preocupes por nada de lo que está alrededor tuyo, ni siquiera la persona al lado tuyo. Y solo reflexiona en lo que tú has escuchado hoy. Estamos en un camino, en un mundo roto. Y nuestro destino, hacia donde vamos, es el infierno. Pero Dios en su amor ha provisto una salida. Dios envió a su Hijo Jesucristo, quien vivió esa perfecta vida por ti, quien murió por ti, quien resucitó de entre los muertos por ti y quien hoy te llama y te dice: sígueme, sígueme y vivirás. ¿Tomarás tú hoy esa salida? ¿Seguirás hoy a Cristo? Si tú te encuentras aquí hoy y no conoces al Señor, hoy es el momento que el Señor te está llamando. No salgas por esa puerta dudando, pensando si el infierno es real o no. Lo peor que podrías hacer es descubrir al final que sí es real. Hoy tienes la oportunidad de entregar tu vida a Cristo y vivir para siempre. Y si tú ya has creído en Cristo y piensas: bueno, tal vez este mensaje no aplica para mí. No, aplica muchísimo para ti. Porque aquel que te salvó te llama a vivir en santidad. Y si hay algún pecado en tu vida, hoy es el momento para venir, confesarlo y orar por él. Si necesitas oración por cualquier otro problema, el altar también estará abierto. Padre, gracias te damos por este día, por tu palabra, como dijo mi hermano anteriormente, que es como espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestras almas y nos deja al desnudo. Pero que también, Señor, nos aviva, nos da esperanza, que es como un bálsamo, Señor, para nuestras almas, que nos muestra la verdad, que nos guía a ti, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de los que están hoy aquí, que si deben dar el paso y entregar su vida a ti, que lo hagan hoy, Señor. Que no se vayan por esa puerta sin resolver ese asunto. Hay gozo y alegría en seguirte a ti, Dios.
Y si hay algún creyente presente que no está viviendo una vida acorde al Evangelio, que pase hoy y simplemente confiese su pecado, Señor. Porque tú eres justo y tú eres su abogado y tú eres justo para limpiarlo de toda maldad. Si hay alguien que también tiene oración sobre algo en específico, que pase hoy adelante y ponga su petición delante de ti. Es en tu nombre que lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén.